Exactamente hace 3 años, en marzo del 2023, yo pasé uno de los momentos más difíciles en mi vida ministerial. Yo me sentía agotada por el hacer, deprimida, y estaba lista para dejar el ministerio. Le iba a decir a mi esposo, brega. En buen boricua, brega, toma, aquí está la llave, keep going. No cuentes conmigo, yo me voy a sentar más como una más de la congregación. Porque había pasado muchas situaciones. Y no solamente eso, ahora mismo hemos pasado muchas situaciones, pero la situación es que fue diferente. Porque en ese momento yo no pasaba el tiempo con Dios. Yo estaba más enfocada en hacer para Dios que estar con Dios. Y cuando tú solamente haces para Dios y no pasas tiempo con Dios y escuchando a Dios, pues entonces la gasolina se agota, porque no tienes dónde llenar la gasolina, no tienes dónde llenar el tanque, y el tanque se llena en la presencia de Dios. Aquí hay testigos, ¿verdad?, de lo que pasó, de cómo pasó eso. Está mi esposo, está Rebeca, está algunos de los que están aquí. Hasta mi hijo menor, porque recuerdo que era uno de los domingos de Spring Break, que ni vine a la iglesia ese domingo, porque mi hermano, el que ahora vive en Savannah, Georgia, el que les dije que vino para la operación, se estaba mudando. Él vivía en Palm City, que es a 2 horas y media de aquí, se estaba mudando de Florida a Georgia. Y yo, pues, bajo el escudo de ser la mejor hermana y de que hay que servir a, ¿verdad?, dije no, me fui con mi hijo menor a ayudar a mi hermano. Y en el camino me desahogué con mi hijo menor y le dije cómo me sentía. Lo cual no es algo que me enorgullezco, tú sabes de eso. No fue algo positivo. Pero le dije, estoy cansada. Estoy cansada de dar años para el ministerio. Yo llevo 41 años desde que conocí al Señor a los 17 años. Y dije, estoy cansada. Y también quizás estábamos pasando por una situación económica apretada. Y dije, estoy cansada. Y dije, yo podría estar haciendo otra cosa y ganando mucho dinero. Quiero dejarlo todo porque... Y no voy a dejar al Señor, ¿verdad? Porque yo seguía amando al Señor, pero el ministerio al cual Él me había llamado. Y voy a montar mi negocio y tan. Pero gracias a Dios que del dicho al hecho hay largo trecho. Pero en ese momento mi temor y mi respeto por Dios es mayor que mi propia voluntad. Y fui delante del Señor y le dije, Señor, esto es lo que yo quiero hacer, pero dime. Y sí tomé un tiempo de reposo, de dejar las actividades. Y en ese momento fui delante del Señor y en esos meses de abril, más o menos, marzo y abril, una de las cosas que Dios me llevó fue a estudiar el libro de Jueces, los capítulos 4 y 5, donde habla de la vida de Débora. Débora fue la única mujer juez de los 12 jueces de Israel que estuvieron gobernando la nación de Israel desde que Josué entró con el pueblo de Israel a la tierra prometida hasta antes de que Samuel ungiera a Saúl como rey. Hubo 12 jueces y fue la tercera o la cuarta. La cuarta persona que Dios levantó para ser juez, que era líder, gobernante, fue a Débora, una mujer. Débora representa a las mujeres que dicen sí a Dios, pero a la misma vez honran su diseño como mujer. Ella fue una mujer fuerte, valiente, que nos inspira a imitar las cualidades de una líder que ama a Dios y a su pueblo. Así que, en realidad, el mensaje de Dios se llama Levántate como Débora. Y vamos a ver ya mismo por qué se llama así. En Jueces, capítulo 4, versos 4 y 5 de la Reina Valera contemporánea, la palabra de Dios dice así.
En aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora, que era mujer de Lapidot. Débora acostumbraba a sentarse bajo una palmera que estaba entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Los israelitas iban a ese lugar conocido como la palmera de Débora, para que les hiciera justicia. Así que vamos a desempacar, ¿verdad? Este verso. Lo primero que dice es que ella era la que gobernaba a Israel. O sea, que ella era la juez, era la líder, era la máxima autoridad del pueblo. Pero también, fíjense que lo primero que dice también es que en su identidad, o sea, dice que era mujer de Lapidot, o sea, que era esposa de Lapidot, que estaba casada. Y lo que menciona es a su esposo. Lo segundo que hacía especial a Débora era que ella acostumbraba a sentarse bajo una palmera. Y yo pienso que ella se sentaba bajo esa palmera a escuchar a Dios. Esa palmera, fíjense que dice que estaba entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Estaba en un monte. Betel significa casa de Dios. Y como ella escuchaba a Dios en ese lugar, entonces cuando los israelitas, porque una de las funciones de los jueces era poder lidiar entre los asuntos del pueblo, o sea, cuando había un conflicto, ellos traían solución al conflicto, como aún hizo el rey Salomón, ¿verdad? Ellos sabían que ella estaba, la palmera era como su oficina. Ellos venían, tenían una situación y venían delante de ella para escuchar lo que Dios le había dicho. Así que cuando yo decidí parar toda actividad, tomar un reposo, Dios me dice, levántate como Débora. En otras palabras, en buen boricua, diría, deja la changuería y levántate. Levántate. Levántate como Débora. Pero entonces, ese es el mensaje, levántate como Débora. Pues entonces por eso fue que empecé a estudiar qué fue lo que hizo a Débora especial. Y eso me ayudó a yo poder decir, y recuerdo que eso fue en marzo yo me quería quitar y en mayo de ese mismo año, ese fue el mensaje que Dios me dio para el Día de las Madres. Levántate como Débora. Amén. Y fue un mensaje que Dios me dio para mí y para que también inspirara a otras mujeres y para compartirlo. Pero resulta que estamos hablando, en marzo me quería quitar. En mayo, en abril, Dios me dice, no te quites. Deja la changuería, levántate como Débora. En mayo traigo el mensaje. En junio y julio pasaron cosas muy fuertes que ya son cosas del pasado. Pero seguimos porque ya teníamos un mandato de Dios. Y en septiembre de ese año, que fue el aniversario 7, fue el aniversario número 7, vienen por primera vez a la iglesia, a Brilla, los apóstoles y profetas Stephen y Valerie Swisher. Ella no sabía nada de lo que yo les estoy diciendo. Ella no sabía que yo me iba a quitar del ministerio. Ella no sabía nada. Pero nosotros creemos en los 5 ministerios. Nosotros creemos y creemos también en el ministerio profético, ¿verdad? Y una de las cosas que el Señor usó a Valerie para traerme, me dijo, Dios te dio un mensaje y Dios quiere que escribas un libro. Y tienes hasta diciembre 31 para terminarlo. Y yo, está loca. En mi mente, no se lo dije, por supuesto. Ya le dije. Pero, nuevamente, a mí me gusta ser obediente cuando Dios habla. Y sí,
en diciembre 31 de ese año yo terminé el bosquejo inicial, o sea, el marco de referencia, el bosquejo inicial de lo que iba a ser el libro. ¿Por qué no estuvo listo en diciembre 31? Porque resulta que todavía yo no sabía en ese momento lo que era estar bajo la palmera, o lo que era correctamente imitar a Débora y ser la esposa correcta para Eric. Me ha tomado 3 años. 3 años. 3 años. Y todavía me falta, ¿verdad? En esos, básicamente en el 2024 y en el 2025, aprendí a ser esposa de Eric y a sentarme bajo la palmera para poder difundir este mensaje. Levántate como Débora, sentada bajo la palmera. Porque Dios quiere relación antes que acción. Toda mi vida yo he sido una mujer emprendedora. Cuando Eric me dijo, vamos a ser pastores, vamos a hacer brilla, yo le dije, vamos para adelante. O sea, me gusta emprender cosas nuevas, me gusta hacer, honestamente, estos 3 años han sido bien difíciles porque Dios me puso una orden de aguanta la actividad y aprende a estar sentada bajo la palmera. Así que levantarse mientras estás sentado, suena una contradicción, ¿verdad? Levántate, pero sentada. Levántate sentada. Eso es como que en inglés le dice un oxymoron, ¿verdad? Una contradicción. Pero es cuestión de discernir el orden correcto. Dios nos está diciendo que primero tenemos que estar sentadas bajo su presencia. Y una vez estamos sentadas y escuchamos sus instrucciones, entonces podemos actuar según las instrucciones que escuchamos sentadas. Primero me siento y después actúo. Por más de 30 años de mi vida cristiana yo amaba al Señor. Yo hice muchas cosas, hice cosas tremendas para el Señor. Viajé países, hablé conferencias, dirigí ministerios. Dígame qué hice y no qué no hice. Pero yo no sabía lo que era estar sentada. Yo sabía lo que era de un maniguetazo. ¡Fum! O sea, yo sabía lo que era, porque muchas cosas, aunque las hice por amor a Dios, las hice en mis propias fuerzas. Y cuando tú tratas de hacer el ministerio con tus propias fuerzas, sin escuchar la voz de Dios, es bien pesado. La tiroides se explota. Muchas cosas se explotan en nuestro cuerpo porque lo estamos haciendo con nuestras fuerzas. Qué pena que no aprendí esto antes, pero gloria a Dios porque lo aprendí ahora y porque quiero entonces enseñar a otras a poderlo hacer antes. Amén. Así que nada de lo que intentamos hacer desde nuestras propias fuerzas, operando en un espíritu de actividad, da fruto. ¿Se acuerdan de la historia de Marta y María? Cuando Rebeca predicó hace 3 domingos, ¿verdad? Hablaste de Marta y María. Marta era actividad, hay que hacer las cosas. Yo me imagino la casa de Marta inmaculada. No me pregunten cómo está mi casa ahora mismo, porque después de estas últimas 3 semanas, en esta semana me pondré al día. Porque aprendí que primero es el tiempo de estar en su presencia y de estar en el reposo. Porque en ese tiempo es que Dios me sana. En ese tiempo Dios me recarga las baterías. En ese tiempo Dios me prepara para yo poder pararme aquí y poderles inspirar. Si yo no tuviera ese tiempo y esa vivencia, mi mensaje no sería efectivo. Así que, por otro lado, todo lo que hacemos después de sentarnos en su presencia y recibir sus instrucciones dará mucho fruto como María. Ahora bien, cuando líderes cristianos varones, especialmente en
en el mundo conservador cristiano, escuchan un mensaje así, que viene esta mujer y dice, levántate como Débora. De repente ellos dicen, espérate, aquí viene esta, le va a empezar un movimiento donde va a ir en contra de la autoridad del hombre, donde van a ir y van a usurpar todo. O sea, muchas personas, ¿verdad?, pueden pensar que es algo, un movimiento de rebelión, un movimiento donde queremos ser las primeras. Y no lo es, porque esa no fue la vida de Débora. El fundamento de quiero primero entonces establecer cuáles son las dos influencias. Y Dios sabe todas las cosas, el orden de todas las cosas, porque en este mes, secularmente, se celebra el mes de la mujer. Y para Dios es importante el hombre, pero también la mujer. Y vamos a ver que somos de igual valía delante de Dios. Y empecemos con las dos principales influencias que afectan el liderazgo femenino en nuestra época. Dentro del mundo cristiano, la primera es, ¿cuántos han escuchado hablar, que está en la palabra? Y dije, no, ni voy a buscarlo porque eso se encargarán de buscarlo. Que el apóstol Pablo dijo en un momento dado, la mujer no puede hablar en la congregación. ¿Cuántos han escuchado eso? Y sí, está escrito. Pero tenemos que entender, dice, y entonces eso lo han usado muchos concilios bien grandes de Estados Unidos para decir que la mujer no puede ser pastora, que la mujer no puede enseñar a los hombres, que la mujer no puede tener autoridad sobre los hombres. Ese verso que hablan las epístolas de Pablo, tenemos que ver que él le estaba hablando específicamente, o sea, no podemos sacar la palabra fuera de contexto. ¿Cómo es posible? Y Dios no es bipolar, ¿verdad? Nosotros decimos, mi Dios no es bipolar. Dios no piensa una cosa un día y piensa otro día. Y una de las cosas que más me lo prueba es simplemente escogió a Débora como juez, como gobernante de todo Israel, dentro de un marco y un contexto de una sociedad que no necesariamente le daba a la mujer el lugar de que fuera líder. Pero particularmente en cuanto a esta doctrina, cuando Pablo le habla a las mujeres, eran las mujeres de esa ciudad y era que ellas tenían en esa ciudad, eran expertos en el culto a la diosa Artemisa. Y ellas estaban hablando cosas que no sabían y estaban influenciando y mezclando la Biblia o lo que Pablo traía, las enseñanzas de Pablo, con estas enseñanzas a esa diosa. Y Pablo dijo, esas mujeres que no hablen en la congregación hasta que no aprendan la palabra de Dios. Priscila, dice Priscila y Aquilas, que fue su esposo, enseñó a Apolos, que fue uno de los apóstoles, luego de los 12 apóstoles. O sea, hubo una apóstol que se llamaba Junia. O sea, eso podemos hacer un estudio bíblico completo, pero eso no lo vamos a hacer hoy. El martes, el año pasado hicimos ese estudio de la mujer, 4 martes, de todo lo que dice la Biblia en cuanto al liderazgo de la mujer. Así que, ahora bien, yo quiero concentrarme en cuál es el origen de ese ataque frontal a las mujeres. ¿Por qué aún dentro de la iglesia? ¿Y cuál es este origen de que a la mujer se trata de tener aplastada o sentada o ocupando un segundo lugar? Y lo vamos a ver en Génesis, capítulo 3, verso 15, en la versión BLP. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. ¿A quién le está hablando en ese momento? Le está hablando a Satanás. Cuando Satanás estaba en el huerto del Edén, él ocupó el cuerpo de la serpiente. Y yo no sabía que hay muchas mujeres que le tienen miedo a la serpiente. ¿Cuántas le tienen miedo a la serpiente? Mike, yo dije mujeres.
realmente como que no he tenido muchas interacciones con serpientes. No me gustan definitivamente, no es algo que quisiera encontrarme, pero si las veo, pues no sé qué. Eric me las ha enseñado después que las mata. Y fíjate que está diciendo, pondré enemistad entre tú y la mujer, o sea, entre Satanás o la serpiente y la mujer, entre tu descendencia y la suya. O sea, que siempre es la serpiente, aunque si tú te olvidas de lo que son y tú analizas el diseño de esas serpientes, son hermosas. Las que son de colores, o sea, son unos patrones que hasta la serpiente Dios hizo bonita. De hecho, la serpiente era un animal hecho por Dios y fue Satanás el que se apropió de la serpiente. O sea, la serpiente no se arrastraba, fue por culpa de Satanás que entonces dice que iba a arrastrarse. Y decía que la razón por la que Satanás lo escogió, que decía que era uno de los animales más inteligentes. Interesante, ¿verdad? Así que Dios le está hablando a la serpiente que engañó a Eva con sus mentiras y la hizo pecar contra Dios. Y a Dios le dio coraje y le dijo, por causa de esto es lo que va a pasar. El pecado de Adán y Eva, al desobedecer a Dios en el jardín del Edén, tuvo consecuencias. Hubo enemistad entre descendencias. Así que desde el principio, la razón por la que Satanás ha odiado a la mujer es porque ya él sabía que de su descendencia iba a nacer Jesús. Y Jesús le iba a aplastar la cabeza. Hace 2000 años, en esa cruz, Jesús aplastó la cabeza de Satanás. Y Satanás no es omnisciente como Dios, porque si él hubiera sido omnisciente, si lo hubiese sabido todo, no hubiese matado a Cristo. Porque cuando Cristo murió, entonces él descendió hasta el Hades, le quitó las llaves de la autoridad que había sido entregada por el hombre a Satanás cuando pecó. Y ahora Jesús dice, toda autoridad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En el nombre de Jesús. Pero, ¿de dónde nació Jesús? De una mujer. Por eso no nos quiere. Lo dice desde el principio que iba a haber enemistad. Así que es algo que no nos debe sorprender. Ahora bien, ¿lo debemos aceptar? No, porque no es la voluntad de Dios. Por eso es que entonces muchos hombres y aún mujeres se oponen al liderazgo femenino. No lo saben, pero muchos, aunque profesan ser cristianos, están bajo la influencia de Satanás. Cuando se oponen a esto, yo fui a mi papá van un caregivers, cuidadoras, a cuidarlo por la tarde. Yo hubo una señora, no me acuerdo de dónde era, pero mami me presentó y mami me dice, ella es pastora. Dice, ¿pastora? Y yo dije, yo me quedé calladita, pero era como que ya yo sabía que ella ya estaba con la mentalidad de que no, las mujeres no pueden ser pastoras. Y hay una gran parte del cuerpo de Cristo que piense así. A la iglesia, mientras Satanás tenga la mitad o mucho más, porque muchas veces las mujeres son más de la mitad de una iglesia, sentadas y calladas, el poder de la iglesia no se va a manifestar como Dios quiere, está limitado. La voluntad de Dios es que tanto el hombre como la mujer sean de una voz y puedan estar alineados y puedan alcanzar lo que Dios quiere, en el nombre de Jesús. Mira, hace 10 años, ahora en septiembre de este año cumplimos 10 años en Brilla. Gloria a Dios. Y hace 10 años, cuando íbamos a plantar la iglesia Brilla, pues Eric recibió una oferta muy tentadora de plantar la iglesia bajo un concilio muy grande en el sur de Estados Unidos, un concilio muy grande aquí en la Florida, muy reconocido, con muchos recursos, con iglesias vacías, grandes. Le ofrecieron todo. Pero había un pequeño detalle. Bueno, dos detalles.
Número uno, ese concilio no reconoce el liderato de la mujer. Ese concilio yo no hubiese podido estar aquí predicando el día de hoy. Y número dos, ese concilio tampoco reconoce los dones del Espíritu y tampoco el bautismo del Espíritu Santo, ni el hablar en lenguas. Aunque fueron hombres de Dios, son hombres de Dios. No estamos diciendo que no sean de Dios. Pero en ese momento, y mientras ellos tengan limitada a la mujer, pues mira, están limitando el poder de Dios en ese concilio. Y él decidió proteger el llamado de Dios en mi vida. Él decidió honrar el llamado de Dios en mi vida antes que lo que podía ser algo más fácil ministerialmente. Así que gracias, mi amor. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice Génesis 1. ¿Cuál es la voluntad y el diseño perfecto de Dios? En Génesis 1, 27 y 28 dice, y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. O sea que tanto el hombre como la mujer fuimos creados a imagen de Dios. Y dice, y los bendijo Dios con estas palabras, reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. En mis clases de español, en la escuela, estaba el singular. Aprendí lo que es singular y plural. Singular es cuando una sola persona y plural se le añade ese cuando se le habla a más de una persona. Y aquí Dios está hablando en plural, porque le está hablando y le está dando las instrucciones a los dos, al hombre y a la mujer. Y le está hablando en plural. Los bendijo Dios, reprodúzcanse, multiplíquense, dominen, sean los señores. Le está hablando a ambos. Son instrucciones para ambos. Para que haya multiplicación, si vamos a hablar en términos terrenales y física, para que haya multiplicación en términos de que haya reproducción, tiene que haber una unión física y de espíritu entre hombre y mujer. Asimismo, Dios habla de dominio de todo ser vivo. O sea, tiene que haber esa unión física, tiene que haber multiplicación. Dios quiere que entre el hombre y la mujer haya alineación de visión. Amén. ¿Por qué hay tanta división? ¿Qué es lo primero que el enemigo trata de hacer en un matrimonio? Traer división. Porque un hombre y una mujer que están alineados, conociendo que cada uno tiene un diseño diferente, pero respetando las diferencias y buscando delante de Dios su voluntad, y teniendo ambos una voz y teniendo armonía, son poderosos y no hay quien los detenga. Así que Dios trae multiplicación y dominio cuando los hombres y mujeres de Dios están alineados y unidos en la misma visión. Eva fue engañada por la serpiente en el jardín del Edén y Adán se sometió al liderazgo de Eva, aunque sabía que lo que ella pedía no agradaba a Dios. Eva fue engañada por la serpiente en el jardín. Adán se sometió. Ambos sufrieron una crisis de identidad. Adán se le olvidó lo que le había dicho Dios y a Eva también. Y creyó más lo que le decía una serpiente. En el 2023, cuando yo tenía mi crisis, se me olvidó lo que Dios me había dicho, lo que Dios me había llamado. Y creí más en los voces, en los rumores, en los que me decían, en los que escuché que decían, no, es que Norma no es pastora. No, es que el pastor es Eric. No, es que Norma tiene esquizofrenia. Es que Norma es muy brusca. Es que Norma le falta el respeto a su esposo. Y algunas cosas eran verdad, otras no, porque tuve depresión, pero esquizofrenia no. Y eso siempre lo he dicho.
Cuando cumplí 40 años me diagnosticaron depresión. Y hasta diciembre del 2023. En diciembre del 2023, diciembre 31 del 2023, tomé mi última pastilla de la depresión. Dios me hizo libre de la depresión. Pero ¿qué pasó? Me levanté como Débora, sentada bajo la palmera. Y dejé de escuchar las voces que me decían cosas negativas, como hizo Eva, que escuchó la voz de la serpiente, y decidí escuchar la voz del amado, del Espíritu Santo, que me dice: tú eres mi amada y te he escogido. Eva fracasó porque no confió en el amor y la protección de Dios. Y pensaba que la instrucción que Dios había dado de no comer el árbol estaba destinada a limitarla. Muchas veces pensamos que la protección de Dios es porque Dios no quiere que disfrutemos, y lo que pasa es que Dios nos está protegiendo. Por otro lado, a Adán se le olvidó que Dios le había dado una autoridad en su familia y no quiso confrontar a la esposa. Y no quiso, dijo: ay, es más fácil simplemente comerme hacer lo que ella diga, aunque yo sé que está mal. Él olvidó que Dios le había dado autoridad sobre su familia y le había ordenado no comer del árbol prohibido. Si Adán se hubiese mantenido firme y hubiese discernido la trampa de Satanás, nuestra historia moderna sería muy diferente, ¿verdad? Incluso el apóstol Pablo, el mismo, ¿verdad?, que usan, el mismo apóstol Pablo que usan para decir que la mujer no puede hablar. Miren lo que dice en Gálatas 3, 27 al 28. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, ni americano, ni hispano, ni asiático, ni europeo, ni blanco, ni negro. O sea, ya no hay distinción. Ya no hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Dios honra, Dios ama al hombre y a la mujer. Así que esa es la primera influencia que tenemos que alinear y saber de que en realidad no es correcta. La segunda influencia que está fuera de la iglesia es el movimiento feminista. El movimiento feminista que corrompe. Este movimiento enseña a las mujeres a elevarse empoderadas, pero en contra de los hombres, por su propia fuerza y sin Dios. Las mujeres feministas luchan por sus derechos, pero de una manera egocéntrica y narcisista. Particularmente en los años 60, cuando ese movimiento comenzó, intentó redefinir de manera no bíblica el papel de las mujeres, su sexualidad y su perspectiva de género. Algunos de los movimientos que promueve este movimiento son, desde los años 60, puedes tener sexo libre. Tienes que probar antes de comprar. No tienes que quedarte en casa cuidando a los muchachos. Tener hijos es limitante. Si vas a tener, que sean pocos. Mi generación, y yo hablo por mí, he hablado con otras que más o menos tienen mi edad, aprendió que debíamos tener pocos hijos. Aún la generación de mi mamá, cuando tenía, mi mamá, bueno, no voy a decir la edad, pero está por encima de los 80. Pero esa generación de mi mamá, ella me dice que aún cuando ella fue a tener el tercero, era como que, mira, esos son demasiados. Y por eso, cuando hablamos con la generación de ahora que están los 20, que podrían estar pensando en casarse y tener hijos, muchos de ellos te dicen que no van a tener hijos. Mis hijos me dicen: no voy a tener hijos. Y yo reprendo en el nombre de Jesús. Reprendo eso. Porque, ¿verdad? Yo quiero
que primero se casen y después digan a los hijos, pero yo quiero tener nietos, a ver si finalmente tenemos Isabela, ¿verdad? Que nosotros oramos al Señor, que miren, fuera de broma, nosotros, por causa de que eso fue lo que se nos enseñó, eso era lo que permeaba en el ambiente, por eso yo no tuve más de 3. Aparte de que empecé un poquito más tarde, empecé a los 31 a tener los muchachos. Pero en realidad, si yo hubiera conocido quizás lo que conozco ahora, a lo mejor tendríamos ahí... ¿Cómo es? Él quería 6. A lo mejor hubiéramos negociado y hubiéramos tenido 4. A lo mejor tendría Isabela por ahí con 20 años y no tendríamos el nido vacío. Pero fíjense que la influencia de la sociedad, la influencia del mundo te cambia y afecta también tus patrones. Y muchas de las cosas que el movimiento feminista le enseña a la mujer es que no vales nada si no tienes carrera. No tengas hijos porque son un estorbo. O si tienes hijos, tienes que mandarlos a cuidar, pero no te puedes quedar en la casa. Solamente vales si eres una profesional. Y esto enseña a pensar, pensar primero en nosotros. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Esta enseñanza corrupta conduce a lo que le llamamos el egocentrismo y el narcisismo. Y la Real Academia Española define el egocentrismo como exagerada exaltación de la propia personalidad, hasta ser considerada como el centro de la atención. Yo soy el centro, primero yo. Y el narcisismo se define como el amor propio excesivo y la admiración hacia uno mismo. No sé cuántos conocen la fábula, ¿verdad? De cuando era que la persona se estaba mirando, Narciso creo que era, se estaba mirando en el río y se encontraba tan lindo que se quiso dar un beso y se ahogó. Algo así, ¿verdad? Es la fábula. Y por eso de ahí sale el nombre del narcisismo. Las redes sociales, nos enseñan que las mujeres exitosas son aquellas admiradas por su apariencia física perfecta y que son el centro de atención. Por eso hay tantas inyecciones para perder peso, cirugías plásticas, botox. Y además de una atención excesiva al aspecto físico de las mujeres. Y esto no es otra cosa que el resultado de una baja autoestima, de no conocer que somos amadas por Dios. Y que si yo voy a bajar de peso es porque lo voy a hacer por salud. No para que mi esposo me diga que soy bonita, aunque le pregunto todos los días. Pero tiene que venir no porque quiero aparentar ser algo que no soy. Tenemos muchas películas y series que glorifican a la mujer feminista, falsa, feliz, la mujer soltera, sin hijos ni familia, la mujer que triunfa únicamente por su aspecto físico, su educación, sus logros profesionales. La mujer que se acuesta con uno hoy y mañana con otro, y al otro día con un tercero, y de repente, ay Dios mío, ¿con cuál me quedaré? Todo eso no es bíblico, todo eso afecta. Esta influencia tóxica del feminismo busca privar a la sociedad de los roles importantes que forman parte de nuestro diseño divino como mujeres. El diseño de esposa y el diseño de madre. Por eso la generación de jóvenes no quiere tener hijos, como dije, y no es un modelo correcto. El Señor me dijo, estas son las 2 influencias mayores que afectan a las mujeres el día de hoy. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia la mujer no puede hablar. Fuera de la iglesia, la mujer en contra del hombre. Ahora bien, ¿cuál es el orden divino? ¿Cuál es el orden divino del liderazgo femenino? Pues mira, el mensaje del liderazgo femenino de Débora no es feminista. No es un mensaje feminista. La palabra de Dios nos dice, nos enseña que delante de Dios las mujeres tienen el mismo valor que los hombres, pero nuestro diseño físico
y emocional es diferente. Tenemos el mismo valor, pero por diseño somos diferentes. Dios diseñó nuestros cuerpos para llevar en nuestro vientre vida durante 9 meses. Y después pujarlos con dolor. 3 veces lo hice. 3 veces. Y cada parto fue más difícil. Yo creo que por eso fue que dije ya. Pero tenemos un diseño. No importa lo que la sociedad diga. Mira, el otro día había en unas vistas senatoriales, un senador le preguntó a una doctora, ¿usted cree que un trans woman puede parir? Que una mujer trans en realidad no es una mujer, es un hombre. Yo no puedo contestar esa pregunta. Yo digo, mira, quítenle el título de medicina. Quítenle la licencia de doctor si no puede contestar esa pregunta. Porque no puede. Es sencillo, no puede. También Dios a las mujeres nos ha dado una sensibilidad y unas emociones especiales que nos ayudan a cuidar y proteger nuestros hijos. Ustedes saben que, mira, yo le digo a mi esposo, ¿llamaste a tus hijos? Pero entonces íbamos de camino ayer, ¿verdad? Veníamos camino a la iglesia para una reunión y él iba en un carro y yo iba en el otro porque yo iba a seguir para otro lugar después. Y él me vio en el teléfono, hablando. ¿Con quién estaba hablando? Y yo, pues con mi hijo mayor. Digo, con nuestro hijo mayor, ¿verdad? Con nuestro hijo mayor. Pero pues nosotros como mujeres vamos a llamar a nuestros hijos. Más, a veces tenemos que tener cuidado de no ser muy acaparadoras, o sea, de darles también el espacio, porque ya mis hijos, los 3 son adultos y ya se fueron de casa. Pero en realidad Dios nos diseñó con esas cualidades. Al hombre no, y no es que sea malo, es que es diferente porque él tiene un diseño diferente para unas responsabilidades diferentes. Entonces, Dios nos dio hormonas que son muy importantes para el papel reproductivo, que después que pasamos los 50 años, pues eso se vuelve un revolú, pero pues hay que orar al Señor para que Él vuelva a restablecer. Y ahí empiezan los calores y todas esas cosas. Miren, como mujeres también tenemos una sensibilidad para ayudar al que sufre. Dios nos dio unas características específicas que cuando estamos en una relación matrimonial sana con un hombre espiritualmente maduro, se complementan mutuamente. Y cuando tenemos este tipo de unión, esa unión acelera exponencialmente el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Y a lo mejor usted dice, pero es que yo no tengo esposo, o mi esposo no le sirve al Señor, o mi esposo no está en el mismo nivel. Miren, no hay problema. Como quiera, nunca debemos ver al hombre como nuestro enemigo, por el contrario. El hombre es el compañero o el protector que Dios ha puesto a nuestro lado para que nosotros podamos alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Débora estaba casada con Lapidot, un hombre de Dios que era el líder en su hogar. Pero al mismo tiempo, Lapidot protegió y respetó el liderazgo de Débora como la máxima autoridad de Israel. Así que en la casa de Débora y Lapidot era la cobertura. Entonces, cuando vamos a ver ya mismo cuál es el orden de Dios que habla en la palabra. Pero muchas veces la influencia del movimiento feminista nos ha dicho, no, yo no me someto a un hombre, ¿no? ¿Cómo que es eso? Yo soy igual que el hombre, porque él dio, ¿por qué el hombre tiene que ser la cobertura? Vamos a ver que Débora nos refleja lo que es correcto. Y Débora también lideró a Israel junto a Barak. Barak era el general del ejército. Pero ella misma, en su deber como juez, que tenía mayor autoridad que Barak, le ordenó a Barak y le dijo, te ha dicho Dios ya que recojas el ejército y no lo has hecho. Recoge a 10,000 hombres de tales tribus y vayan a pelear. Y Barak recibió la instrucción de Débora
Y no solamente eso, le dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy. Porque Débora fue juez, Débora fue guerrera, pero también le inspiró a Barak la confianza de una madre. Porque dice, y lo leí el domingo pasado, dice que las calles estaban desoladas y vacías en los tiempos de Samgar y de Yael, hasta que me levanté yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Y él reconoció esa influencia de Débora como madre, como protectora. Y él dijo, aunque no se acepte en el ejército de Israel una mujer, si tú no vienes conmigo a la guerra, yo no voy. Aleluya, gloria a Dios. Y ella dijo, pues sí, voy a ir contigo. Pero déjame decirte algo, que el capitán del ejército enemigo no va a morir en tus manos, sino que va a morir en las manos de una mujer. Y vaya el mensaje del domingo pasado cuando les enseñé cómo Yael cogió la estaca y el martillo y ¡pam! En la sien de Sísara lo mató. Una vez más Dios dijo, no va a ser un hombre, va a ser una mujer. Dios diciendo, las mujeres son importantes también. Es una colaboración, es un partnership, es una sociedad entre el hombre y la mujer. Débora nos enseña eso. Barak recibió la corrección de Débora y la motivación de Débora y por eso pudo derrotar a los enemigos del pueblo de Dios. Cuando tenemos relaciones sanas en la familia, en el ministerio y en el trabajo y pueden llevarse a cabo con armonía y sabiduría y podemos ser líderes como Débora, sin olvidar el diseño de Dios, podemos alcanzar grandes cosas. En 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. O sea que tenemos a Dios, a Cristo, al hombre y a la mujer. Ah, pero ¿qué significa eso? ¿Que somos menos? No. Ven por aquí, Eric. Por favor. La cabeza es la parte superior del cuerpo. Si Él es mi cabeza, ¿qué significa? Que Él es mi protector. Es mi cobertura. Él no está para oprimirme, ni para aplastarme, ni para mandarme. Pero Él está como cabeza para protegerme. Y Él va a ser responsable delante de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron y Dios apareció en el jardín, Dios sabía lo que habían hecho, porque Dios sabe todo. Pero ¿qué fue lo que dijo Dios? Dios llamó a Adán. Él no llamó a Eva. Le dijo, Adán, ¿dónde estás? Le dijo, tuve miedo y me escondí. Adán falló en proteger a Eva de las artimañas de Satanás. Ser cabeza significa que delante de Dios, ustedes como hombres tienen una responsabilidad de protegernos, de cubrirnos y de estar seguros que Dios cumple el propósito de Dios en nuestras vidas. Y juntos valemos igual delante de Dios. Pero al final de cuentas, ¿cómo resolvemos conflictos? Porque los tenemos. La diferencia es porque yo les dije que me tomó 2 años aprender a ser esposa de Eric, porque sí, muchas veces le falté respeto. Muchas veces le falté respeto delante de personas. Ya le he pedido muchas veces perdón, ¿verdad, mi amor? Pero no es solamente pedir perdón, es cambiar el comportamiento. Y en estos 2 años, al estar sentada bajo la palmera, también he aprendido
a saber de que si en un momento dado no estamos de acuerdo, decir, ok, vamos a hacerlo como tú digas, porque al final de cuentas, ¿sabes qué? ¿A quién Dios va a llamar y le va a pedir las cuentas? A Él. Y si de verdad la forma mía era mejor, pues yo voy a orar para que Dios se lo revele, pero no faltándole respeto, ni usurpando autoridad. Gracias, mi amor. Así que ese es el orden divino. Estamos terminando ahora. Aunque Lapidot era el jefe de Débora en su hogar, aceptó y apoyó la autoridad delegada de Débora. Debemos contar con el apoyo de nuestros esposos cuando Dios nos llama como mujeres a ser líderes. O si eres soltera, con un mentor, con un pastor. Cuando hacemos esto, encontramos bendición y apoyo de Dios. Así que si tú sientes el llamado de Dios en tu vida y quizás no cuentas en este momento con el apoyo de tu esposo, ora. Y Dios va a hacer que todo llegue en su tiempo. A lo mejor todavía no es el tiempo, pero tú sigues sentada bajo la palmera. Tú sigues orando, tú sigues buscando, tú sigues sanando. Muchas veces queremos liderar con muchas heridas. Queremos levantarnos y seguir con heridas. Así que en el día de hoy yo te digo, levántate como Débora, pero recuerda que Dios quiere que estés sentada bajo la palmera, teniendo relación antes que acción. Y ese mensaje no es solamente para las mujeres, también es para los hombres. Dios quiere relación. Dios quiere que nos sentemos en su presencia antes de actuar, que estemos seguros que escuchamos la voz de Dios y no lo que aprendimos de nuestros padres, que a lo mejor no está alineado con la voz de Dios.